Muy bien, en este video vamos a ver otros ejemplos de la regla de Ruffini y un teorema que es muy útil para poder verificar si lo que hicimos está bien o metimos la pata en algún lado. Empecemos con algunos ejemplos. Me piden que divida el polinomio x al cuadrado menos 7 por el polinomio x menos 3. Entonces lo primero que tengo que ver es si el divisor cumple la condición necesaria para que podamos aplicar la regla de Ruffini. ¿Cuál era esa condición necesaria? ¿Qué le tenía que pasar al divisor? Bueno, el divisor tenía que ser de la forma x más a, es decir, el divisor tenía que ser un polinomio normalizado y lineal. ¿Este es un polinomio normalizado? Sí. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es 1. Perfecto. ¿Es un polinomio lineal? Sí, porque el mayor exponente de la variable, en este caso la x, es 1. Perfecto. Ahora, ¿qué era lo que nos exigía Ruffini? Ruffini nos exigía que el dividendo esté ordenado de forma decreciente y completo. ¿Está ordenado este polinomio de forma decreciente? Sí. ¿Por qué? Porque si vos miras los términos, el x al cuadrado y el menos 7, y prestás atención en los exponentes de la variable, vas a ver que el primer término tiene exponente 2 y el segundo término, el último término, es el término independiente. Como dijimos en el video anterior, el último término cuando yo ordene el polinomio debe ser el término independiente. Muy bien. Está ordenado. Ahora, ¿está completo? No. ¿Por qué no está completo? Porque este polinomio es de grado 2. Por lo tanto, debería tener un término con exponente 2, un término con exponente 1, es decir, con x lineal, y el término independiente. Entonces no está completo porque este polinomio no tiene un término con x solamente. Por lo tanto, para completarlo, acordate que agregábamos los términos que faltaban con coeficiente 0. Entonces, el polinomio x al cuadrado más 0x más x es el polinomio dividendo completo y ordenado. Una vez que completábamos y ordenábamos el dividendo, nos quedábamos con los coeficientes, ¿te acordás? El coeficiente principal es 1, luego tenemos el coeficiente 0 y por último tenemos el término independiente menos 7. ¿Y dónde los poníamos? En el esquema de Ruffini, arriba de todo. ¿Está bien? Luego entraba en escena el divisor. ¿Y qué necesitábamos del divisor? Del divisor necesitábamos el término independiente, pero sobre todo el opuesto del término independiente. ¿Te acordás que dijimos que el divisor tenía que ser de la forma x más a? Bueno, el término independiente del divisor, en este caso, es menos 3. ¿Quién es el opuesto de menos 3? El número opuesto de menos 3 es 3 positivo. Por lo tanto, ese 3 positivo lo escribíamos en la parte inferior izquierda. Este iba a ser primordial para la parte de las multiplicaciones y demás. Muy bien, arranquemos entonces con el juego. ¿Qué hacíamos con este esquema? El primer coeficiente lo bajábamos directo, multiplicábamos 1 por 3 y el resultado de esa multiplicación lo escribíamos a derecha. Sumábamos 0 más 3 y el resultado de la multiplicación, de la suma, perdón, lo escribíamos debajo, 3. ¿Qué hacíamos con este 3? Multiplicábamos por este 3, 3 por 3, y el resultado de esa multiplicación lo escribimos a derecha, 9. Y sumábamos menos 7 más 9, y el resultado de esa suma lo escribíamos debajo, 2. Una vez que no tenemos más números, podemos cerrar con esta famosa rayita. ¿Qué nos indica esta rayita? ¿Te acordás? El último número que me devolvía la regla era el resto de la división. El resto de la división. ¿Y qué hacíamos con estos otros números que me devolvía el esquema? Bueno, estos otros números eran los coeficientes del cociente. ¿Y cómo armábamos el polinomio cociente? Con los coeficientes y además sabiendo que el cociente tiene que ser un grado menor al dividendo. Si en este caso el dividendo es de grado 2, fíjate, exponente 2. Entonces, el grado del cociente va a ser de grado 1. Por lo tanto, este coeficiente está acompañando a una x. Entonces te queda una x, que es lo mismo que decir x, y este termina siendo el término independiente.
porque no tenemos otros términos, ¿no? En conclusión, el cociente, es decir, el resultado de dividir x al cuadrado menos 7 dividido x menos 3, no es otra cosa que el polinomio x más 3 con resto 2. Vamos a un ejemplito un poquito más largo, entonces. Me piden que dividamos el polinomio 5x al cuadrado menos x a la quinta menos 2x al cubo más 20x dividido el polinomio x más 1. Muy bien. Primero, chequeamos que se cumpla la condición necesaria para poder aplicar la regla de Ruffini sobre el divisor. ¿Cuál era la condición que teníamos que aplicar sobre el divisor? El divisor tenía que estar normalizado, o sea, coeficiente principal 1, y tiene que ser un polinomio lineal, o sea, con x exponente 1. ¿Sí? Perfecto, se cumple, excelente. Ahora, para poder aplicar la regla de Ruffini, ¿qué le tenía que pasar al dividendo? Tenía que estar ordenado y completo. ¿Este dividendo está ordenado? No, porque el primer término que yo veo tiene un x al cuadrado y el segundo término que yo veo tiene un x a la quinta. Entonces, ordenémoslo de forma decreciente. ¿Cuál es el primer término que vas a elegir para ordenar este dividendo? Bueno, chequeas todos los términos, el término de mayor exponente es el menos x a la quinta, por lo tanto, va a ser el primero que vas a escribir. Luego, ¿cuál le va a seguir? Le va a seguir el menos 2x al cubo. Luego, ¿cuál le va a seguir? El 5x al cuadrado. Y luego le va a seguir el 2x. Ahí lo ordenaste. ¿Pero lo completaste? No. ¿Por qué? Porque este polinomio no está completo. ¿Qué término le falta? Fíjate. Término con exponente 5, término con exponente 3, término con exponente 2 y término con exponente 1. ¿Qué le falta? Le falta el término que tenga x con exponente 4. ¿Lo ves? 5, 3, 2, 1. Me faltó el 4. Entonces, lo voy a agregar. Acordate que cuando agregás términos para completar el polinomio, el coeficiente elegido debe ser 0. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa le falta a este polinomio? El término independiente. Este polinomio no tiene término independiente. Entonces, se lo agregamos nosotros. ¿Cuál es el término independiente? 0, porque se lo estoy agregando yo. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenés ordenado en forma decreciente el polinomio y completo, te vas a quedar únicamente con los coeficientes. Menos 1, 0, menos 2, 5, 20 y 0. Los coeficientes del dividendo completo y ordenado los voy a escribir en la parte superior del esquema. Y ahora ingresa la parte que aporta el divisor. ¿Qué aporta el divisor? Bueno, el divisor aporta el opuesto de su término independiente. ¿Quién es el término independiente de este divisor? 1. El opuesto de 1, menos 1. O sea que en la parte inferior izquierda voy a escribir menos 1. Y ahora sí empezamos con el juego del esquema de la regla de Ruffini. Bajamos el primer coeficiente directamente, menos 1. Este menos 1 lo multiplicamos por este menos 1 y el resultado de esa multiplicación lo escribimos a derecha. Menos 1 por menos 1, 1. Sumamos 0 más 1, 1. El resultado lo escribimos debajo. ¿Qué hacemos con este 1? Lo multiplicamos con este menos 1. 1 por menos 1 me queda menos 1. Sumamos menos 2 más menos 1. Esa suma me da menos 3. Muy bien, entonces menos 3 por menos 1 me queda 3. 5 más 3, 8. 8 por menos 1, menos 8. 20 más menos 8, 12. 12 por menos 1, menos 12. 0 más menos 12, menos 12. Por lo tanto, ¿qué hacemos con estos números que me devolvió la regla de Ruffini? El último es el resto de la división. Y los otros son los coeficientes del cociente de la división. ¿Cómo armamos el polinomio cociente? Recordá, con los coeficientes que me da el esquema y sabiendo que el polinomio cociente es un grado menos que el polinomio dividendo. ¿Cuál era el grado del polinomio dividendo? Es de grado 5. Por lo tanto, el polinomio cociente va a ser de grado 4. Entonces, armemos ese polinomio cociente.
Coeficiente, primer coeficiente, menos 1 por, va a ser x a la cuarta, porque dije que tenía que ser polinomio de grado 4. Segundo coeficiente, 1 positivo, por lo tanto, más 1 por, si empecé con x a la cuarta, ahora voy a seguir con x al cubo. Voy a ir yendo de manera decreciente, ¿sí? Luego, tercer coeficiente, menos 3 por, si puse x al cubo recién, ahora pongo x al cuadrado. Siguiente coeficiente, 8 positivo más 8 por x. Y término independiente, 12 positivo. Por lo tanto, el polinomio cociente de esta división es el polinomio menos x a la cuarta más x al cubo menos 3x al cuadrado más 8x más 12. Muy bien. Bueno, espero que te hayan servido estos ejemplitos para poder afianzar la regla de Ruffini. Ahora te propongo que veas el video parte 3, que vamos a charlar un poquito del teorema del resto. Un teorema que es muy útil para poder verificar si lo que hicimos está bien o si metimos la pata en algún lado.